Paranormal de la Mega, 10 de la noche, 6 minutos en Colombia. Estamos listos para una entrevista. Y la persona que va a estar hoy acompañándonos es Monseñor Andrés Tirado, que va a mirar si ya llegó. Aquí está, Obispo Andrés Tirado. Muy bien. Un saludito mientras a Franklin, a Emily, a Os Mauricio 1996, a Silva Briand, a Torres Marciales y a todos los oyentes del cartel que están conectados a esta hora a través de su radio. Monseñor, buenas noches. Muy buenas noches, Lagunilla. Tiempo sin vernos, ¿no? Como se la pasa viajando. Ojalá fuera así siempre, pero bueno, ¿cómo está usted? Eso va a ser así. ¿Cómo Así sea. está? ¿Cómo me le va? Muy bien, sí, señor. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo va el mundo de los chukis? Sus amiguis siempre le mandan saludos. Eso sí, que cuando nos dejan a Laguna, que porque Laguna está tan esquivo, que besos, abrazos. Pero bueno, ahí vamos con los chukis. ¿Cuándo va al lado del mal? Monseñor, ahí me oye. Creo que ya no me Sí, está oyendo. señor. Que me está oyendo. Pensé que no me estaba oyendo. Monseñor, hablemos de una vez. Bueno, no, antes de entrar en materia, tenemos un tema muy interesante. Eh, ¿cómo se maneja ese tema del bien y el mal en esta época navideña? Pues venimos de octubre, que es un mes muy pesado, ¿no? Donde hay bastantes manifestaciones paranormales y de personas que hacen rituales, ¿no? Que les gusta estas fechas. Y noviembre y diciembre son meses fuertes. Noviembre baja un poquito, pero ya en diciembre, como su merced lo llama, los chukis, los aliens, los depredadores, se alborotan. ¿Por qué? Porque celebramos, es un mes muy bonito, muy maravilloso, donde conmemoramos, no es que haya nacido Jesús el 24 de diciembre, pero conmemoramos su venida, la salvación al mundo. Es la lucha entre la luz y la oscuridad, las tinieblas. ¿Cómo llegó Jesús? Y derrotó a las fuerzas del mal y nos dio la salvación eterna. Entonces, para el enemigo, para los chukis que les llamamos, es una humillación muy grande que Jesús haya nacido y haya dado su vida para salvarnos. Para ellos es repugnante, en contracorriente, es algo que gran parte de la rebelión del golpe de Estado que se dio en el reino de los cielos fue por ese amor del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo a la creación. Y el mismo Dios que se encarna para traernos la vida eterna, la salvación. Y esto hace de que estas fuerzas se alboroten, estas fuerzas quieran manifestarse y hacer daño. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, que está con nosotros esta noche aquí en el cartel de la Mega. Y hoy vamos a hablar de maldiciones, puede decir hereditarias, maldiciones heredadas. Alguien pudo haber tenido un abuelo, tío abuelo, tatarabuelo que haya recibido alguna maldición y uno ser víctima a día de hoy de esa maldición. Pues, Monseñor, no sé por dónde quiere arrancar en este tema. Sí, algo muy importante de todos estos años de investigación y de ayuda a las personas es que, como lo hemos hablado con Danielito y Laguna, siempre lo buscan a uno como el sacachukis, el que le va a sacar el demonio, el que le va a romper ese trabajo de brujería, de hechicería, pero aparte de eso, algo que está muy marcado y sobre todo en la sociedad colombiana, latinoamericana, son esas cadenas genealógicas, cadenas ancestrales, ataduras que se traen desde los antepasados. Y cuando uno empieza, llega la persona y uno empieza a colaborarle, se va dando cuenta que el problema no es solo de la persona, sino del núcleo familiar. Entonces, el primo, el amigo, el papá, la mamá empiezan a venir y uno empieza a encontrar unos perfiles y unos parámetros similares donde uno dice, hombre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo tenía, por ejemplo, era muy mal geniado, por ejemplo, se estresaba con nada. Por ahí tengo un amigo que trabaja en radio que le sucede eso. Y uno ve ese parámetro igual, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y también cómo genéticamente
se va trascendiendo y convirtiendo en problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas físicos, biológicos, por ejemplo, cuestiones de cáncer, cuestiones de corazón y cosas así también. Y la cuestión de lo del progreso, lo sentimental, lo familiar, también las cuestiones de brujería. Algo que se ve mucho es que abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tenían ciertas inclinaciones hacia el ocultismo, hacia estas fuerzas oscuras, buscaban ese tipo de ayuda. Y cómo se repite esa cadena que se va viviendo, tanto en cuestión sociológica, social, pero también como hereditaria, como un legado que queda. Y esto es importante entenderlo de que nosotros, si hiciéramos un estudio, una catarsis de nuestra vida, y la vida de nuestros antepasados, podríamos entender muchas cosas y tener muchas soluciones a muchos problemas que a veces le echamos la culpa, como lo hemos hablado en varios programas, a que me mueven el muñeco, al que me hacen el vudú, que fulana me está haciendo, que fulano me hizo, pero que muchas veces no es solo la parte de esta de posesión o de brujería. Pues, monseñor, no sé cómo se liga el poder de la palabra, porque al final la maldición viene siendo el poder de la palabra, de decirle el mal a una persona o de ejecutar una acción espiritual mal hacia una persona con las generaciones. Siempre se ha hablado que las ataduras, los amarres, las brujerías van a los hijos y a los hijos de sus hijos. Em, ¿Cómo espiritualmente uno puede asociar lo que usted acaba de decir con esto que yo le estoy diciendo? ¿Cómo es posible que si quieren atentar con otra persona, a una persona, su familia siga en esa conexión? Bueno, ahorita voy a comentar una historia personal sobre ese tema. Debemos de remontarnos a todas las civilizaciones antiguas, empezando Mesopotamia, los griegos, los hindúes, los chinos. Para ellos la palabra es vida, no es solo un verbo, no es solo un proceso semiótico, no es un proceso de diálogo entre dos personas, emisor y transmisor, sino es de vida. Y en el Génesis está muy marcado cuando dice, y Dios dijo, hágase la luz, y Dios dijo, hágase al hombre y a la mujer, y Dios dijo, y por eso el evangelio, y ya nos saltamos a los evangelios, en el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, y Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra, desde todas las culturas místicas ancestrales, tiene un poder de fecundar, tiene un poder de crear, tiene un poder de transformar, pero también de maldecir y de transgregar en el tiempo. Entonces, podríamos decir que hay trabajos de brujería que no son del momento o durarán algún tiempo, pero hay otros que se pueden convertir genealógicos o transmitirse. Digamos lo que tenemos, pensémoslo de esta forma, todos los seres humanos traemos un material genético y ese material genético vienen los cromosomas Y y X, papá y mamá, y de ellos vienen de sus antepasados. Eso en cuestión biológica. Y ahí vienen marcados muchas tendencias y muchas cosas biológicas, psicológicas, físicas de nosotros. Pero hay otra área que es la energética, espiritual, donde se transmite, como que esa fuerza se pega. Así habla la Sagrada Escritura, es una fuerza que se pega Exacto, a los descendientes. ¿Cómo se adhiere? ¿Cómo se pega? O sea, la explicación, es que no se puede decir una explicación racional, sino partimos de una teoría, pero ¿cómo se adhiere? Las maldiciones nacen del deseo que hay desde el fondo del ser de la persona, mente, cuerpo, espíritu, sus palabras, pero también cómo se dicen y cuándo se dicen. Y eso queda plasmado en todo lo que es el universo. Hablamos algo que se llama el árbol de la vida. Otros pueblos lo llaman el archivo acáchico o arcásico, donde es una gran biblioteca donde está todo el conocimiento del universo, pasado, presente y posibles futuros. Todos al nacer
somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Parte biológica, física, que es la que conocemos, pero se nos incorpora a nuestra alma, o sea, parte divina, esencia divina, viene esa parte en semejanza de Dios. Y por ende, todo el contacto físico, psíquico, espiritual y material se unen en ese cuerpo. En ese cuerpo está la mente, la conciencia, el espíritu, lo biológico, y el espíritu se conecta a eso que es algo más grande, que conecta a todo el universo, a todos los seres de la creación. Por eso nosotros no estamos desligados a los demás. Por ende, algo que sale de otro ser con una mala intención, o también puede ser con una buena intención, porque también hay bendiciones, el canal de traslado de esa fuerza espiritual es a través de esa red que hay, que se llama el árbol de la vida, según los judíos, o en la Biblia aparece así, o el libro acáchico o arcásico, o los registros, como se llaman, que trasciende y permanece en un estado alterado del universo. Un mundo intermedio se llama eso. Entonces, al tener nuestro espíritu, accede a esa información y eso se pega a nosotros. Esa es la forma en la que todas las culturas, el judaísmo, el cristianismo y culturas más antiguas, relatan cómo es este proceso. Saber físicamente, biológicamente, cómo se puede materializar, lo podemos hablar sobre los genes y lo que son los cromosomas y lo que es la genética, pero trasciende más lo espiritual a lo biológico, entonces no es fácil, no hay una metodología científica que aplique para una metodología espiritual, y ese es el problema de los grandes fenómenos y teorías y manifestaciones espirituales, que no las podemos racionalizar al 100%. Monseñor Andrés Tirado, hablando de, ¿cómo se puede decir esto? ¿De maldiciones heredadas? Cadenas genealógicas, maldiciones ancestrales, ataduras, tienen muchos nombres. Todas las civilizaciones le tienen un nombre diferente. Bien, Monseñor, pues vamos avanzando. Si el hechizo, o la brujería, o la maldición va específicamente a una persona, ¿cómo su descendencia, cómo sus hijos, los hijos de sus hijos, pueden liberarse de ella si el ataque va hacia una sola persona? Porque, digamos, puede haber maldiciones que van hacia una familia entera. Y se ha escuchado muchas historias así, la familia tal no va a poder prosperar y hasta que tal cosa pase. Pero cuando es a una persona puntual, sus hijos y sus nietos, ¿cómo pueden liberarse de algo que fueron heredando de lo que se puede denominar un ataque psíquico o brujería? Bueno, lo que pasa es que hay diferencia o hay que discriminar cuando hay trabajos de brujería o hechicería que son personales, a los que ya son para la familia o van a tener un impacto en el tiempo para toda la descendencia. Es muy diferente. No se ve casi los trabajos como tal para decir, no, es que yo quiero que toda la familia hasta la 7ª generación se destruya, pero sí en lo práctico se ve mucho, por ejemplo, que el abuelo fue ladrón, el papá fue ladrón, el hijo fue ladrón, la tatarabuela fue una mujer de la vida fácil, la mamá, la tía, y vuelven a ese mundo. Entonces hay muchas cosas y así estén separados, así no hayan convivido. Es una cuestión muy compleja donde nosotros podemos ver cómo a través del tiempo se va manifestando. Entonces, lo primero que hay que hacer es un estudio. Estudiar el ser humano, estudiarse la persona. Ahí el árbol genealógico, sus antepasados. Lo que pasa es que aquí en Colombia y en Sudamérica es muy difícil desarrollar los árboles genealógicos, pero usted puede empezar a buscar en sus antepasados, y que al colombiano no le gusta hablar del pasado, cosas muy puntuales donde haya un patrón similar. Cuando usted encuentra un patrón similar, ya tiene el 50% ganado de la liberación, sea de trabajos de brujería, de hechicería, de también no solo de que la persona le hicieron o de la familia le hicieron, sino que la familia mandó a hacer o estuvo.
o hizo pactos satánicos. Yo he tenido muchos casos donde el abuelo, el bisabuelo hicieron sus pactos e involucraron a la familia, a su descendencia. Y ellos tienen que cargar con eso, pero cuando se hace ese estudio, la persona va descubriendo muchas cosas y va entendiendo, yo entiendo por qué esa tendencia al licor, yo entiendo por qué esa tendencia a ser violento, yo entiendo por qué esa tendencia a robar, yo entiendo esa tendencia por qué soy a lo depresivo. Y hay que empezar un proceso espiritual de sanación, de liberación. Cada cultura, cada civilización tiene su metodología. Los islámicos, los judíos, los hindúes, los judíos, en el cristianismo, catolicismo, a través de las Eucaristías, a través de rituales de liberación, a través de novenas, a través de sacrificios espirituales, materiales, se va rompiendo y liberando esos trabajos o maldiciones o lo que se cargue de esa familia, y va ayudando a los que ya se fueron y a los que vendrán. Entonces es un doble trabajo que se va haciendo. Es de los trabajos más difíciles. Si a mí me preguntaran qué es importante para enseñarle a los niños, a los jóvenes, emprendimiento, empresa, economía, sistemas, trabajo en equipo, valores, ética, espiritualidad, todo eso es muy importante, pero muy importante también de dónde venimos, cuál es nuestro árbol genealógico, nuestras cadenas ancestrales. Nosotros vamos para adelante y aquí en Colombia tenemos esa costumbre. Uno llega a un lado y pregunta, ¿usted de dónde es? No, es que mi papá era paisa y mi mamá del Tolima, llegaron acá y me engendraron. Y mi abuelo era por allá de la costa. Entonces, hay unos desarraigos, no es como Europa, Estados Unidos, aunque también se ven, pero aquí se ve más. Y muchas cosas que se traen del pasado las estamos cargando. Y eso implica lo sentimental, lo económico, lo de brujería, hechicería, lo de cuestiones de salud. Por eso usted siempre que va donde un médico, él le va a preguntar, bueno, ¿hay problemas cardíacos en su familia? ¿Hay problemas de tiroides? ¿Ha habido problemas de cáncer? Porque es que uno hereda muchas cosas y a veces no son muy positivas. Entonces, hay procesos espirituales en las diferentes religiones y espiritualidades que están muy pendientes de ese trabajo espiritual y de conciencia para ir rompiendo esas cadenas, esas maldiciones, esas ataduras genealógicas y ancestrales. Muy bien, es Monseñor Andrés Tirado, que está hablando en esta hora 10:24 minutos de la noche de maldiciones heredadas, cadena genealógica. Y, Monseñor, ¿las maldiciones están custodiadas por algún tipo de espíritu o entidad? ¿O simplemente es el poder de la palabra? ¿Qué voy con esto? Que cuando uno está en ese proceso espiritual que usted menciona, para tratar de salir de un estado, de una crisis espiritual que se ha venido llevando generación tras generación, cuando es un trabajo espiritual, aparecen sus famosos chukis a tratar de custodiar lo que se impuso en una maldición. Bueno, es que ese es un tema muy amplio. Hablábamos, en algún programa lo hablamos, Lagunilla, con Danielito también, de que yo los clasifico de dos formas. Los tipo A, que son desencarnados, personas que vivieron, como su merced, como yo, pero que no llegaron a una iluminación, no quisieron ir a la presencia de Dios, y los tipo B, que son demonios, ángeles caídos, los chukis, los anabeles, los depredadores, toda esa serie de demonios, de ángeles caídos, que son diferentes a los que han desencarnado, los que yo hablo de tipo A. Entonces hay rituales de brujería, hay invocaciones de brujería, de hechicería, o hay pactos que se hacen, ahorita lo que hablábamos hace un rato, donde sí hay una invocación de ciertos espíritus de tipo A. Entonces dice, mire, invoque a su abuelita o a su abuelito y haga tal pacto con él y vaya al cementerio y haga tal cosa para la fortuna, para el progreso, para lo sentimental. Hay otros de más alto turmeque, que son los de tipo B, que son demonios. Entonces ya hay pactos satánicos y hay cosas mucho más fuertes y son casos muy, muy fuertes.
Por ejemplo, algo que he tenido mucho son los casos donde abuelos y bisabuelos, por algún motivo, sobre todo en la guerra civil, eh, mataron unos a otros. Y hay espíritus que no, de tipo, los que yo hablo tipo A, no llegaron a la luz y como que se le pegaron a esa familia. Y esa familia ese espíritu hace que esa familia hayan muertes violentas. Por ejemplo, he tenido casos de que a los 20 años el primogénito de la familia, por parte paterna, un accidente y se lo lleva. 6, 7 generaciones iguales. Entonces eso ya no es una cuestión común. Es más, hace unos años salió es que no sé si pueda porque es de la competencia de Caracol, una serie, Dígala, dígala. la digo, Sí. una serie donde una familia pues llegaba a la ciudad, eran desplazados de la guerra civil, fue ambientada en el ámbito colombiano, pero esa fue una historia que sucedió en Ecuador, fue real. Ok. Y ahí estuvo varios sacerdotes y estuvo varios investigadores, porque esa familia traía un espíritu de una persona que un bisabuelo de ellos eh, cogió mal camino y era socio de él en esas andanzas y él lo traicionó y lo mató. Entonces ese espíritu por venganza se pegó a esa familia, a él, y se empezaba a llevar a los hombres a cierta edad de la familia. Saga, familia, ¿cómo es Saga que era? Núñez Colombiano. Esa Sí, vaina, sí señor, usted sabe. Entonces, sí, señor. muy colombiano el contexto, pero sucedió en Ecuador y yo he tenido casos así también. Y en el mundo hay varios casos donde están bien documentados, donde hay cosas que trascienden y se repiten y se repiten y se repiten y ya uno dice, esto ya no es normal. Ya no es una cuestión que uno diga, no, es que bueno, es que estaba de malas mi abuelo y le pasó esto, o mi abuela le pasó lo otro, o mi papá, pero cuando ya son 6, 7 generaciones que van llevando esa misma carga, pues ya eso causa una curiosidad y más que curiosidad, un aprendizaje espiritual y para ver que lo que hay atrás de nosotros también hay. Por ejemplo, las famosas maldiciones de Tutankamón y de muchos que, por ejemplo, son guaqueros o les gusta la guaquería. Y un día, hace muchos años, estuve fregando con eso, no encontré un carajo, pero bueno, ahí estuve buscando. El hecho es que muchos, aparte de que se contaminen porque hayan químicos y hayan cosas de esas cuestiones, la mayoría, si no hacen unos rituales y si no hacen unas preparaciones y si son sitios maldecidos, acarrean unas muertes muy trágicas. Yo he tenido gente que ha tenido relación con esos temas, familias que han tenido en sus fincas esos entierros guardados, huacas, como lo quieran llamar, y que eso también ha causado muchas tragedias y muchas dificultades en muchas áreas. Pues Monseñor Andrés Tirado sigue explicando todo el contexto de las maldiciones heredadas, cadenas genealógicas, como usted lo quiera llamar. Tiene muchos nombres, así lo decía él. Hemos hablado de cómo se adhieren, cómo es que se enganchan estas maldiciones en las generaciones que vienen, si hay espíritus, si llegan momentos en los que si son desencarnados, si son demonios, son los chukis. De todo eso estamos hablando hoy. Monseñor, no sé cómo llegar a este punto, pero a veces se habla de que los finales, cuando hay una maldición, y usted lo hace con el ejemplo que nos da esta novela, esta serie, el desenlace es el mismo. Las personas cuando tienen una tragedia, la tragedia es de la misma forma y se replica. Se repite, se repite hasta que haya algo fuerte espiritual que nivele esa situación. Haya un reconcilio, se llama eso, una forma de nivelar y emparejar la situación. A Y lo que esto lo voy, hacían Monseñor. los egipcios, y esto lo hacían los sumerios, esto lo hacían los judíos,
y el cristianismo catolicismo también tiene sus metodologías para hacerlo. Si no hay una intervención y un trabajo a fondo de esas circunstancias, no se cambia, se vuelve y se repite, aunque no sean con los mismos, de Es que la misma línea, a porque, lo que voy con eso, exacto, señor, a lo que voy es con eso. O sea, supongamos, me llega una maldición. La maldición es la familia Laguna está destinada a que todos mueran de un infarto, un ataque al corazón. O Juan Pablo Laguna va a morir de un ataque al corazón. Se muere Juan Pablo Laguna de un infarto y su hijo va a morir de la misma manera, de un infarto. ¿Funciona así? a veces no es directamente con la generación entrante, sino con cada tercera generación. Pero hay casos en que sí se repite eh, el hijo del hijo del hijo y del hijo, así sucesivamente. Es que no todos los casos, la trascendencia del árbol genealógico aplica igual. ¿Por qué? Porque usted trae mitad de una familia y mitad de otra en su constitución biológica y también espiritual. Entonces usted carga de un lado y carga del otro. Cuando usted se va a juntar con otra persona a procrear otro ser, que es algo maravilloso, ahí empieza a mezclarse en diferentes linajes familiares. Y esos linajes familiares, no todos los que están en esa línea siguen como tan derechito ese camino de recibir eso. Algo que pasa mucho es que unos reciben unas cosas y otros reciben otras. Entonces, toda la generación anterior fueron hombres y la otra generación fueron mujeres, por ejemplo. O fue una generación de que sucedió, por ejemplo, accidentes a los hombres y a las mujeres soltería, por ejemplo, que algo que se ve bastante aquí en Colombia. Entonces siempre hay circunstancias que se entrelazan por esos linajes familiares y por eso a veces tiene que ser una maldición o una cadena muy fuerte para que sea muy derechita, para que no haya esos saltos genealógicos. Pues, monseñor, de todo esto que hemos hablado de maldiciones, de cómo se adhieren, de cómo se pueden liberar, uno puede pensar que hay un desgaste de la maldición, es decir, arranca con una fuerza, obviamente arrasa, empieza a cumplir su cometido, pero mientras pasan las generaciones puede ir perdiendo poder esa maldición o siempre va a mantenerse vigente. O puede coger más fuerza. ¿Cómo puede coger más fuerza o sea, en qué forma puede coger más fuerza una maldición? Se habla que hasta la séptima generación, entonces de ahí ya se tendría que ir, eh, o desde que empieza como a bajar la intensidad. Y en la séptima generación ya tendría que haber un rompimiento, pero no todas las maldiciones llegan hasta la séptima. Hay gente que es, pues familias enteras que desaparecen antes o que continúan después de la séptima generación. Cuando en esto se habla, en las maldiciones, de que hay factores que se pueden agregar a ese tesoro genealógico. Digamos que cada familia trae un tesoro genealógico de bendiciones y no tan bonito de las maldiciones. Si en la familia buscan ser mejores personas, los que están ahí caminando en el núcleo familiar y las generaciones posteriores van a ayudar a que sea menos esa carga de cadena genealógica o maldición ancestral. Pero si no lo son, que muchas veces eso como que se exacerba y los llama a una tendencia, sobre todo cuando estamos hablando de violencia, mucho más se enerva, mucho más fuerte, se vuelve mucho más fuerte, lo que hace es incrementar, potencializar esa fuerza que se hereda y se vuelve mucho más trágica con el tiempo, dependiendo de cómo la familia y cómo los que van naciendo van interactuando con ese tesoro que cargan, con sus vidas y con sus herederos. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las familias aquí en Colombia son familias muy disgregadas,
Son familias muy lesionadas por la violencia o por conflictos o por problemas internos en la familia. Entonces hay muchas separaciones, muchas divisiones. No es, son muy pocos los casos donde uno ve que toda la familia, abuelos, bisabuelos, tíos, sobrinos, se reúnan en la actualidad. Eso se ha ido perdiendo. Antes había como esa tendencia de hacerlo, pero con el tiempo, con las migraciones, con los viajes, con los problemas económicos, problemas de conflicto que se ha tenido en este país, pues las cosas han cambiado mucho. Es Monseñor Andrés Tirado, está acá con nosotros en el cartel de la Mega. Todas las preguntas, si alguien tiene preguntas, las pueden enviar con el numeral de esta noche, maldiciones en el cartel. Ahí pueden ustedes enviar sus preguntas y voy a activar comentarios también aquí en Instagram y también en YouTube. Si tienen alguna pregunta para Monseñor, pues lo pueden ir haciendo. Voy a esperar aquí a que cargue porque yo empiezo a decir es quién lo empieza a seguir a uno. Así que vamos a ir a esperar un momentico. Mientras, Monseñor, me surge otra pregunta. Siempre se ha hablado, aparte del tema espiritual, pues, o sea, que usted haga una especie de limpieza, de protección. Siempre se ha hablado, o cuando se lanza una maldición, a veces cuando se lanzan maldiciones dicen, y la maldición se romperá cuando tal cosa ocurra. O sea, como si fuera designio de esa manera, y uno ahí se pone a pensar, hay que hacer que eso pase. No sé qué ejemplo puedo usar, qué sé yo, cuando la sexta luna llena del año aparezca, se acaba la maldición y hay que esperar a que llegue esa sexta luna llena, por ejemplo. ¿Es así de fácil cuando alguien lanza una maldición, que se rompa así de fácil el hechizo o lo dicen como por dar contentillo y si quieren que esa persona quede destruida o esa familia? Es algo ya más romántico, es de algo más de mitología, en realidad. Es más como es utilizado en la Edad Media como para darle un sentido de finalidad a las cosas, pero en realidad eso no funciona así. Muchas veces continúan y se van agravando las situaciones, como también puede ir deshaciéndose antes. Todo depende mucho de la espiritualidad de la persona, de la familia, que tenga como muy claro qué es lo negativo que hay en la familia para empezar a cambiarlo. Entonces, si mi abuelo, mi bisabuelo eran mitómanos, entonces yo voy a hacer, y yo tengo esa tendencia, yo voy a luchar para cambiar eso y cambiarlo en mis hijos. Si hay una tendencia a ser agresivos en mi familia, pues yo voy a buscar tratar de cambiarlo. Y eso ya es un proceso de liberación. Si usted le agrega ya lo espiritual, sea judío, sea islámico, sea budista, sea católico, sea cristiano, pues va a tener un impacto mucho más fuerte a lo que tiene que hacer para ir liberando y rompiendo ese tipo de cosas. Entre más fuertes las maldiciones, más difíciles de romper. En Colombia, por ejemplo, hasta hace muy pocos años, era costumbre y algunos, bueno, algunos sabrán o tendrán estas experiencias o conocerán de sus padres, abuelos, que muchas veces los abuelos maldecían a los hijos y lo hacían como deporte, los maldecían cada ratico, cada ratico. Entonces, psicológicamente, obviamente hay una afectación, pero verbalmente el vínculo de sangre también. Entonces hay esa fuerza que trasciende y uno mira las vidas que yo he tenido muchos casos, muchísimos casos durante muchos años de ese tipo de maldiciones que son no son elaboradas, ni son rituales de alta magia, ni son grandes compendios de esoterismo, ni cosas de esas, pero sí va con una fuerza. Y muchas cosas que ellos les deseaban, ellos han tenido que vivirlas. Entonces sí hay una correlación, no simplemente psicológica, sino real de lo que una persona ha podido cargar porque un antepasado tenía esa costumbre de hacerlo. Y aquí eso se vivió mucho tiempo en muchas regiones del país.
Muy bien, voy a responder, bueno, Monseñor le va a enviar preguntas para que usted las responda. Y pregunta acá Cat Grant, dice, ¿cómo saber si la familia tiene una maldición? ¿Cómo reconocerlo? Hay que investigar el árbol genealógico, hay que tomarse la tarea de volverse investigador y hay que empezar a escudriñar. Y lo que pasa es que como nos volvimos personas, sobre todo aquí en Colombia, en los cuales emigramos de un lado para el otro. Y en muchos de nuestros árboles genealógicos podemos encontrar que un tío es de la Mesa, que una abuela por allá es del Caquetá y por allá de Santander es un bisabuelo. Entonces hay que empezar a buscar todos los parámetros que usted vea que sean similares, que se repitan y que usted vea en la actualidad que también se repitan, eso ya le da indicios de que es posiblemente de que haya una cadena genealógica. Entonces ahí hay que empezar a romperla con oración, con ayuno, con el Santo Rosario. Bueno, los que somos de línea católica, eh, cristianos, bueno, los evangélicos también tienen sus metodologías con la parte espiritual, pero también racionalizando y viendo de que hay algo que se está llevando, es un lastre que se está viviendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Y sobre todo en los niños, ¿cómo lo vamos a empezar a cambiar en ellos? Porque los niños desde muy pequeños muestran muchas tendencias. Cuando usted le dice, es que es parecido a su abuelo, es que es parecido a su mamá, es que es parecido a usted, es porque sí, es una representación diferente, pero una representación del linaje familiar, tanto genéticamente como espiritualmente. Entonces ahí hay que empezar a cambiar muchas cosas que a veces, no, dejémosla, eso no pasa nada, eso son cosas, eso son bobadas, pero que esas bobadas van cogiendo fuerza y ya después de jóvenes y de adultos vuelven a vivir ciertas cosas que vivían los antepasados. Entonces, muy importante investigar cómo es las cosas que han sucedido antes. Ahora, si usted le pregunta a su mamá, a su papá, a sus abuelos, hay muchas cosas que no saben, no les gusta hablar, pero hay que investigar hasta que se encuentre. Muy bien, continúo con más preguntas que hacen oyentes. Elena Peña Ortega dice, si se supone que la maldición va hasta la cuarta generación, ¿qué se puede hacer para terminarla antes? Puede ser a la tercera, cuarta, quinta, séptima o más. O sea, eso no está definido como tal. Se puede romper antes si se inicia un proceso de liberación de esas cadenas genealógicas. Y para empezar ese proceso de liberación, usted tiene que saber qué va a atacar, cuál es el problema, y para eso tiene que investigar. Investigarse usted misma, mirar qué, cuáles son esas tendencias que usted tiene que no puede dominar. Y de ahí empezar a mirar en sus antepasados qué se ha repetido, que usted diga, mire, esto ya es un parámetro similar, esto es similar en mi bisabuelo, tatarabuelo y abuelo, y empezar con oración. Bueno, el método que quieran utilizar según la religión o espiritualidad que quieran, pero primero es hacer conciencia de nosotros y empezar ese cambio de comportamiento, racionalizar esas tendencias, hacerlo con nuestros hijos, los pequeños, ya con los grandes no es fácil, pero con los pequeños tenemos oportunidad y con un método espiritual, el que quieran escoger, empezar a darle duro en la oración y duro en los ofrecimientos y decir, bueno, vamos a romper esto. Pero hay cadenas que no se rompen con un rosario o con una novena, son procesos que llevan tiempo. ¿Y cómo se va viendo que se va dando la liberación? Con el tiempo. Desafortunadamente tenemos un enemigo que es el tiempo. Y solo con el tiempo y con las nuevas generaciones y con nosotros mismos vamos a ver que realmente se ha ido cambiando esas cosas en nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y entonces vamos a decir, uy, yo puse un gran grano, puse una gran oportunidad en mi familia porque venía con una cantidad de cosas terribles y de aquí en adelante empezó a salir adelante. Yo tengo un testimonio personal, ahorita lo podemos hablar sobre eso. Bien, ahorita téngame eso en el tintero para cerrar. Pregunta Viquina 8. ¿Las oraciones, en este caso San Miguel, Arcángel, San Benito, ayudan a proteger de las maldiciones?
A proteger, a liberar ayudan bastante. Tener todos amuletos, la cadena también, todo eso sirve. No la cruz de San Benito no son ni talismanes ni amuletos, son sacramentales, o sea, es diferente, son Bueno, eso es una protecciones. en la religión católica, en este caso, ¿existen amuletos o todo tiene que ser sacramental, como usted lo acaba de decir? Todos son sacramentales. No existen Lo que amuletos. es, sí, no, amuleto, talismán, eso sería para otro programa muy interesante y Chévere. cómo las diferentes Porque a veces, pueblos en la antigüedad tenían clasificado y qué poderes tenían y cómo los hacían. Y eso es muy interesante. No, chévere para porque, el chévere, cristianismo, catolicismo, no. chévere porque a veces la gente confunde, o sea, lo que yo acabo de decir. Mucha gente cree que el tener los sacramentales son amuletos. Claro, Ese sería un buen claro. tema. Dicen Eso acá, es un temazo. dice Janet, ¿en qué momento se crea una maldición? ¿Yo podría crear una maldición? Hay que tener unas condiciones para que se crea una maldición. Que hagan un trabajo de brujería que vaya enfocado también a la descendencia, o que nosotros hagamos un pacto satánico y ofrezcamos a nuestra familia para esa descendencia, o que nosotros con nuestros comportamientos, que es el tercer grado, con todo lo malo que nosotros hagamos, se manche como es el linaje familiar. Pero ese ya es en un caso muy remoto y es el tercer grado ya de transmitir esas cosas negativas a la familia. Entonces, sí, cuando hay cosas muy violentas, cuando hay cosas muy fuertes en la familia, eso también trasciende a las generaciones. Preguntan acá, monseñor, que si hacer los entierros es lo mismo que hacer una maldición o están en unas líneas diferentes. Sí, claro, hacer entierros. Lo que pasa es que hay diferentes clases de entierros y cómo lo hagan y los rituales y los espíritus, las entidades que lo hagan. Si va incluido ese entierro para que afecte toda la familia y las generaciones a futuro, que eso ya es de invocación de demonios y de chukis bien bajos, tendría una afectación, tendría. Puede ser que llegue, puede ser que no, porque también depende si es una familia que es espiritual y es una familia que es son buenos seres humanos, no tiene dónde pegarse esa maldición tan fuertemente, dependiendo también de cómo hagan ese trabajo, los rituales que hagan, las invocaciones demoníacas que hagan. Pero sí, si lo hacen de esa forma, sí podría. La mayoría de los entierros no los hacen para que sea en el tiempo, porque son muy difíciles de hacer. Lo que hacen es, yo quiero que esa familia se arruine, o fulano y sutano se separe, o sufran un accidente, o se enfermen, o queden en la ruina, y pare de contar. O sea, yo quiero ver el mal ya. Yo no quiero ver el mal en 30 años. Pero sí hay algunos que en algunos casos los han hecho para descendencia de la familia. Bien, dicen acá que si una maldición se lanza así por decirla, o si hay que hacer un ritual para eh, ejecutar una maldición a alguien. Uno puede hacer una maldición, echar una maldición, como lo hablamos ahorita de los abuelos, tatarabuelos que tenían esa maña, esa costumbre de hacerlo. Tiene que ser unas palabras que salgan del corazón, que salgan con ira, con desprecio, que salgan con una fuerza muy grande, pero no es que sea muy efectiva, si lo podemos hablar en esos términos. Para que sea una maldición efectiva, tienen que hacerse unos rituales y que tienen que hacerse unas cosas muy, muy delicadas, sí, para que tengan esa fuerza, y por lo general están vinculadas a los chukis, a los demonios. Yo puedo decirle, quiero que se muera, pero eso no quiere decir de que vaya a suceder. En algunos casos ha sucedido, como anecdóticos, como curiosos, pero no es que yo porque le deseo o quiero que fulano le vaya mal, es que eso va a funcionar así. Eso no funciona de esa manera. Lo que sucede, lo que hablamos ahorita es que cuando es familia, sobre todo filios de sangre,
padres, abuelos que maldicen a los hijos y con ese odio y con eso que sale de las entrañas tiene una fuerza muy grande. No quiere decir que no se pueda liberar, pero ya cuando son ya de alto turmeque, de trabajos de alta magia, alta brujería, alto esoterismo, ocultismo, sí tienen que hacer unos rituales y tienen que hacer unos procedimientos y unas cosas que a veces les funciona, a veces no les funciona, porque tiene que haber interferencia, tiene que haber la mano peluda, tiene que estar ahí metida, la mano del cachón tiene que estar ahí metida para que funcione. Y el hombre a veces no se presta para eso, o los demonios que hay no se prestan para eso. Bueno, eso es otro tema más largo. Bueno, de otro programa. Monseñor, ¿qué conclusión saca de esto? ¿Usted qué conclusión saca de todo lo que hemos hablado hoy? Y cuéntenos la anécdota que nos iba a contar. Que debemos conocer más de los temas espirituales y gracias a Lagunilla y a Danielito de la oportunidad para que podamos hablar de estos temas, porque de tantos años que he atendido tanta gente en muchos lugares, uno de los temas más recurrentes es esto, las cadenas genealógicas. Y yo las veo y las experimento, no solo porque yo lo haya experimentado, lo que les voy a contar en un momento, sino a muchas personas. Yo atiendo muchísima gente hace muchos años y muchos problemas son por cadenas genealógicas. Entonces es importante que de pronto alguna vez se habló del tema o alguna vez se vio alguna película donde hablaban del tema, pero no, hay cosas que realmente impactan y son reales. Entonces, no se pierde nada que cada uno haga ese trabajo de investigación y que empiece un trabajo espiritual, de crecimiento espiritual y de liberación ancestral de sus antepasados. La historia mía es la siguiente. Antes del 2000, bueno, esto viene desde niño y eso está en un libro que se llama Mi vida como exorcista, que lo pueden buscar por internet. De niño, por eso cuando yo crecí y empecé a atender gente y me empezaron a traer muchos niños, empecé a entender muchas cosas que me sucedían de niño, porque pues hay muchas cosas que nos suceden y muchas veces no le ponemos cuidado. Y nuestros grandes, nuestros mayores, dicen, pues no les ponen tampoco cuidado, no les interesa o no conocen del tema. De niño, de 6, 7 años, y eso quedó impactado en mi mente, marcada mi mente para toda la vida. Eran las 10, 11 de la noche y yo veía figuras como hologramas muy reales. O sea, me venían a jalar las patas. Entonces yo veía a un búho que me miraba y me daba un pavor y un terror, pero sudaba frío. Veía a un cocodrilo, veía a estos pescados que son... se me olvidó ya el nombre, ¿sí? Ya a uno viejito se le olvida todo. Entonces, el cuento es, para no hacérselos tan largos y que no se me aburran, yo empezaba a sentir un frío, un temor, y empezaba a ver la imagen del fondo. Yo no podía dormir porque sentía como esa ansiedad, esa adrenalina, eso, las endorfinas se movían y tenía ansiedad. No estaba loco, ¿no? Claro. Y venía esa imagen del fondo y se iba acercando. Y se acercaba y se acercaba, y me da un pánico y a mí me da un terror y yo gritaba y lloraba y me ponía la cobija porque pues eso era, no sé, cada niño cree que eso es su manta poderosa, su escudo invencible, entonces yo cogía y me guardaba bajo las cobijas y seguía viendo esa misma cosa, esos búhos, esos cocodrilos, todas esas cosas negativas. Cuando ya empecé a crecer, que me decían, no, acuéstese, no friegue, ya no más, no moleste, porque pues pensaban que era una cuestión que a veces les pasa a los niños, que son pesadillas. En la familia, desde mi abuela, fueron muy exitosos en muchas áreas, pero después de mi abuela empezó la familia a decrecer, a perder muchas cosas y ya cuando yo llego a este hermoso y lindo mundo, mi abuela fallece, yo soy muy niño y ahí vienen las circunstancias muy, muy terribles, muy paupérrimas, muy difíciles en mi vida. Eso está en el libro, ahí lo pueden buscar y leer. El hecho es que de ahí no nos levantamos nada, ninguno de la familia, eran unas luchas terribles en lo económico, en lo familiar, en lo personal, en todo, en todo. Cuando yo empecé el Ministerio de Liberación,
en un exorcismo, en una oración que estuve, ni siquiera es que yo estaba haciendo exorcismo ni nada, fue una oración que yo, porque la gente empezaba a llegar a pedirme una oración y en una se manifestó un Chucky, y bueno, para hacérselos más corto, en una el Chucky que estaba ahí y me dijo su familia le hicieron esto y es por esto y usted va a seguir así y va a estar así, bueno, me dijo un pocotón de cosas, yo no le puse cuidado, pero en otras oraciones salía a veces ese mismo tema. Resulta que yo empiezo a hacer una investigación, a hacer el árbol genealógico, y me doy cuenta que mi abuela era muy bella, ella fue reina de belleza de Norte de Santander hace mucho tiempo, y por eso mismo, la misma, unos familiares, no tan cercanos, pero unos familiares, le hicieron a ella un trabajo, y ese trabajo de brujería iba hacia los herederos, hacia a la descendencia, hacia nosotros, para que todo fuera caótico, enfermedad, ruina, miseria, pobreza, dificultades, bueno, de todo. Entonces empiezo a investigar hasta que llegué a un cementerio, a través de todas estas manifestaciones de estos espíritus, de estos chukis y todo, les empiezo a sacar información al uno y al otro y al otro, y llego a un cementerio en un pueblito, no puedo decir el pueblito, sino de pronto tenemos problemas, llego allá y en la tumba tal, donde me habían dicho, estaban ciertos elementos, todavía se conservaba una parte de la foto de mi abuela, unos elementos en los cuales había unas plumas grandes que eran de búho y otros huesos de búho que después yo mandé a revisar, y otras cosas que estaban ahí en contra de la familia. Eso se exorcizó, se liberó, y desde el mes siguiente todos en la familia empezamos a salir adelante. Eso es un testimonio personal que les cuento para que les quede la inquietud de mirar a ver si de pronto por ahí hay cosas por ahí guardadas en la familia. Monseñor, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, como siempre, por su sabiduría, por traernos estos temas tan interesantes. Y las personas que quieren contactarlo para maldiciones, de pronto alguien dice, oiga, Monseñor, liberación, exorcismo, ¿dónde lo pueden encontrar? Sí, si necesitan un sacachuquis, un liberador, un sanador, bueno, lo que necesiten, bueno, Dios es el que libera, Dios es el que sana. Para ayudas en sanación, liberación, prosperidad, ayuda en el hogar, con los hijos, cuestiones de estas de maldiciones, de brujería, hechicería, toda esta cuestión. En Bogotá, en las tardes, pueden llamar al 600-3445, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, bueno, ahí encuentran mi información, tanto aquí en Colombia, por fuera, virtual, presencial. Tenemos una escuela de alta espiritualidad donde damos cursos de crecimiento espiritual en todos estos temas místicos, espirituales y paranormales, y tenemos el canal de YouTube donde hacemos los grupos de oración de liberación los lunes para que el que quiera entrar y recibir esas bendiciones, y también salimos en diferentes espacios hablando de todos estos temas espirituales y paranormales. Monseñor, como siempre, muchas gracias. Bueno, el Señor lo bendiga, Lagunilla, a su merced, a su hijo, a toda su familia, igual a Danielito y a todos los presentes. Dios los bendiga y muchas gracias por el espacio. A su cuchiclub. Ay, mis cuchitas, esas no me dejan. Ellas son interesadas en el tema de cadenas genealógicas, entonces también un saludo muy fuerte a mi gomiclub, a mis gomelos y a mis cuchiclub, mis cuchitas del alma y del corazón. Monseñor, mil gracias, hasta una próxima oportunidad. Bueno, bendiciones.